Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Ahora da comienzo Por el Libro con Milton Picón. Saludos cordiales a todos los que nos escuchan en el día de hoy, viernes 24 de octubre del 2025. Sean todos bienvenidos a otra edición de Por el Libro, programa de análisis de noticias desde una perspectiva conservadora de valores. Transmitimos a través de Radio Cumbre, originando de Orocovis para todos los pueblos de la montaña y hasta donde llega la señal del 1470 del cuadrante AM y el 106.3 FM. Se nos unen también simultáneamente las frecuencias de la colega Radio Grito, que origina desde Pueblo de Lares, a través de sus tres frecuencias, el 1200 AM, el 93.3 FM, al igual que el 92.1 HD4. Transmitimos todos los viernes de 8 a 9 de la mañana. Saludamos también a aquellos que nos sintonizan a través del Facebook de mi página personal y a través del Facebook de la ambas emisoras, ¿verdad? Usted puede buscar en Facebook Cumbre 1470 AM y desde ahí puede acceder a toda la programación, no solamente de la emisora, sino también buscar el programa que queda grabado para ser escuchado en otros horarios y días de la semana. Y lo mismo ocurre a través de las redes sociales y el internet de Radio Grito. El programa queda también grabado y son más las personas obviamente que lo escuchan, que escuchan las grabaciones más adelante en el día, porque pues le conflige el programa cuando está saliendo de 8 a 9, pues están en el trabajo o en otras situaciones que no pueden escucharlo, pero una vez salen de sus trabajos, pues acceden, ¿verdad? Y escuchan. También nos pueden seguir a través de nuestras páginas en el internet, la antigua página de Morality Media, que se encuentra bajo moralidad.com, la página más reciente, contralacorriente.net. De la misma manera que se hace en Facebook, nosotros también dejamos grabado el programa en la red X, ¿verdad? La red, usted busca Milton Picón o @moralidadpr, ¿verdad? Que son estos nombres que tienen las cuentas de Twitter, o Milton Picón CLC número 1, que es la sigla de Milton Picón contra la corriente 1. Pero pone Milton Picón y se van a abrir varias páginas. Y en la de Moralidad PR aparece también pues el programa. Y pongo los dos enlaces, los enlaces de Radio Cumbre y pongo también los enlaces de Radio Grito. Y yo quiero comenzar el programa de hoy hablando de una gran controversia se ha formado aquí dentro de los grupos conservadores en Puerto Rico, que ha encendido las redes sociales, las cuentas de Facebook, de X, con la aprobación por ambos cuerpos ¿verdad?, de la legislatura del proyecto del Senado 297 de la autoría de la senadora Joan Rodríguez Bebe y que también firmó como coautor o sponsor, ¿verdad?, el presidente del Senado, Tomás Rivera Chatz. Este proyecto de ley intenta regular la práctica del aborto a esas menores que son llevadas en ocasiones, ¿verdad?, por novios o por gente que embarazó a una adolescente menor de edad, que usted sabe que en Puerto Rico, pues, tener relaciones sexuales con una menor de 15 años, pues, es un delito.
es violación técnica o es incesto, que también es un delito. Y esas cosas pues se dan aquí y no había ningún tipo de reglamentación, ¿verdad? Y el proyecto se radica el año pasado, se baja por descargue, creo que fue en el Senado, llegó a la Cámara dio vistas públicas sobre eso, sometieron unas enmiendas. Como no no pudieron ponerse de acuerdo al final de la pasada sesión, Cámara y Senado, pues el proyecto se quedó en el trámite legislativo y tan pronto llegó la sesión ordinaria, se aprobó en Cámara, regresó al Senado, se concurrieron con las enmiendas y ahora eso está en el escritorio de la gobernadora para convertirse en una ley. Sería la primera vez aquí que se convierte en ley un proyecto que esté relacionado al tema del aborto, porque aquí se han intentado varias ocasiones hacer lo mismo. La vez que se estuvo más cerca fue cuando la senadora Naida Venegas radicó el proyecto del Senado 950, que también pasó el sedazo de Cámara y Senado, que aprobaron el mismo, pero Ricky Rosselló era el gobernador y fue una de las puñaladas que le dio al sector conservador, que quisiera él y varios que están cerca de él que se olvidaran de eso. Es difícil de olvidar eso. Decidió vetar ese proyecto después que lo habían aprobado las dos cámaras. El primer proyecto bien sólido con relación al tema del aborto. La Cámara de Representantes tuvo la valentía de pasarle por encima el veto de Ricky Rosselló. Pero cuando el proyecto llegó al Senado, no se pudieron conseguir los votos necesarios para pasarle por encima el veto del gobernador y allí pues murió. Eso fue lo más cerca que estuvimos. También esta semana se aprobó el proyecto del doble asesinato el proyecto lleva el nombre de esta joven que fue asesinada por el boxeador Verdejo, y que tipifica el quitarle la vida a una persona que está embarazada donde también su criatura fallece como un doble asesinato. Eso se aprobó esta semana en el Senado, va para la Cámara. Yo espero que ese proyecto tenga más que suficientes votos, ¿verdad? Porque ¿quién se puede oponer a que maten a una mujer embarazada y mueran ambos, la mujer y la criatura que lleva por dentro, que le metan a esa persona un doble asesinato? Pues eso pues obviamente se va a estar dando aquí en Puerto Rico la discusión. Me imagino que irá a vistas públicas. Pero lo que está ahora en una polémica que ha alcanzado unas dimensiones insospechadas, pues es el proyecto del Senado 297 de la senadora Joan Rodríguez Bebe. Tan pronto las dos cámaras aprueban el mismo, salieron gente del movimiento Provida o cercanos al movimiento Provida, tildando a la senadora Rodríguez Bebe de traidora y no solamente a la senadora, sino a pastores y a otras personas que históricamente han estado luchando por el tema del aborto durante décadas. Y entonces pues hay unos pequeños grupos en Puerto Rico que piensan, y muchos de ellos llegaron, ¿verdad? No llegaron hace tanto tiempo, no están desde la primera generación luchando con esto, que piensan que si no se hace lo que ellos piensan que es lo correcto, pues todo el que haga lo contrario pues es traidor a la causa. Y llevan este tema a un punto donde termina afectado el movimiento conservador, donde se puede lacerar la unidad que ha tenido el movimiento Provida desde la década de los 80, cuando fue fundado, ¿verdad?, por Carlos Sánchez, quien al día de hoy todavía sigue siendo
el presidente. ¿Y dónde estriba el asunto? Pues mira, el asunto estriba en que hay personas que piensan que como el aborto es ilegal en Puerto Rico, regularlo de alguna manera implicaría legalizarlo. Y entonces en ese juego de palabras, donde mucha gente que no conoce la ley o conoce el derecho, pues le pueden hacer ese juego de pie a la gente y la gente se marea y en ese mareíto pues pueden llegar a conclusiones equivocadas y pueden inclusive pues hacer lo que han hecho algunas personas cuando vieron que las dos cámaras aprobaron este proyecto de la senadora Joan Rodríguez Bebe, estallar en coraje contra todos aquellos que no piensan lo mismo. Y de hecho el pasado domingo en el programa que tenemos a través de Facebook que se llama Contra la Corriente, que usted lo puede ver si va a mi página de Facebook, busca Milton Picón, va a esa página y en esa página están grabados esos programas, o por lo menos los últimos. Yo tengo transmito a través del Restream y después que llega un momento, pues programas más viejos los van borrando, pero dejan siempre los más recientes, ¿verdad? Para que estén su par de meses ahí. Hicimos un programa donde tocamos el tema y el invitado, ¿verdad?, que tuvimos el pasado domingo en el programa fue el sacerdote católico y abogado, padre Carlos Pérez, que ha estado envuelto en todo este tipo de legislación desde hace años y explicó, ¿verdad?, con bastante claridad cuál era el issue con relación a este proyecto 297, lo que ¿verdad?, pretendía y pretende alcanzar, versus los argumentos que traen los otros grupos conservadores, que él los llamó en el programa la gente que aboga por el todo o nada. Yo sé que la palabra todo o nada, pues también esos grupos la resienten, ¿verdad? Porque dicen que ellos no son así. Pero la realidad es que se ha probado que en la práctica, que proyectos radicados en el pasado, pues que se han llevado a la legislatura, estos mismos grupos han ido a pedirle a la legislatura que no lo aprueben. Y, por ejemplo, en la pasada sesión de la pasada administración, hubieron unos proyectos que fueron allí, y bueno, se radicaron 5 proyectos, 1 a favor del aborto y 4 a favor. Los 4 a favor se colgaron. Y en esos 4 que se colgaron, pues habían 2 facciones, uno que quería que se aprobaran esos proyectos y otros que no querían, por la misma razón. ¿Y qué se obtuvo en el cuatrenio pasado? Nada. La gente fue por todo y consiguió el todo, o sea que lo derrotaran y consiguieron en la práctica nada. Porque el aborto siguió practicándose en Puerto Rico a pesar de tener una decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que permite que cada estado decida lo que quiere hacer con el tema del aborto. Y a fin de que las personas que nos escuchan puedan entenderle un poquito de esa controversia, ¿verdad?, que ha encendido los ánimos en el país, dentro de sectores políticos, como lo puede ser el Proyecto Dignidad, dentro de los sectores también religiosos que favorecen, ¿verdad?, la vida del no nacido, ¿verdad?, y también dentro de otros grupos, ¿verdad?, que son conservadores, no necesariamente religiosos, y que han asumido una postura de estar a favor del proyecto 297 o en contra. Y repito, el 297 lo que hace es regular esa práctica cuando hay menores de edad envuelta para ponérsela de cuadritos a las clínicas o a los lugares donde se practica esto ahora mismo sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de regulación, por la libre. Y eso es lo que se quisiera restringir. Bueno, que va a llegar un momento que se pueden clarificar todas las dudas que existen con relación a
al aborto en Puerto Rico con algún otro proyecto que se radique, que yo me imagino que que lo tendrán que radicar, porque yo pienso, y esto es acá analizando, yo pienso que el partido que está ahora mismo gobernando el país, que en momentos dados bastantes puñaladas que le dio al movimiento conservador, ya fuera en la legislatura, ya fuera con la gobernación, ¿verdad? Como señalé en el caso del gobierno de Ricky Rosselló, pues ahora trajo pues se presentó como una fuerza política conservadora, ¿verdad? Y ha estado apoyando un montón de medidas conservadoras que van también a la par con lo que el presidente Donald Trump está haciendo en Estados Unidos, ¿verdad? O sea que han tenido una presión extra, porque hay legisladores que el tema del aborto no lo querían históricamente tocar ni con una vara de 15 pies. Pero ahora de momento hay muchos que lo están tocando, y es que saben que hay unas políticas ahora mismo en Estados Unidos que hace mucho más fácil el dar un voto a favor de causas conservadoras que lo que era en cuatrenios anteriores, y que lo que sería si viniera un gobierno más liberal, ¿verdad? Pero el gobierno que está en Estados Unidos ahora mismo es un gobierno bastante conservador. Mire, ¿qué dice la ley sobre el tema del aborto en Puerto Rico? Pues mire, hay 3 artículos en el Código Penal, ¿verdad? Por lo menos 3 de los que nos interesa discutir, ¿verdad? Está el artículo 98, que prohíbe el aborto en general, estableciendo que es un delito toda persona que indique, consienta, induzca o practique el aborto. El que vea eso ahí, el artículo 98, pues llega a la conclusión de que el aborto está prohibido en Puerto Rico. Artículo 98. Artículo 99, penaliza el aborto cometido por la propia mujer o consentido por ella. Y artículo 100, aborda el aborto cometido mediante fuerza o violencia. Y si usted lee hasta ahí, pues usted dirá, pues la gente que está diciendo que el aborto se prohíbe en Puerto Rico, pues es la que tiene la razón en este debate, porque esos 3 artículos están bien claros. Dice que se prohíbe el aborto en general. Pues eso es bien, en general, pues eso quiere decir que se prohíbe, punto. Lo único que la ley permite el aborto cuando se trata de salvar la vida de la madre o preservar la salud mental de la madre. Y cuando alguien puso las palabras salud mental de la madre, abrió un boquete tan y tan grande que una persona, ¿verdad?, que hace muchos años se llamó Feliu Pesquera, fue representante, dijo que ese boquete era tan grande que cabía una ristra de elefantes por ahí. Y dijo la verdad. Porque a pesar de que se prohíbe el aborto en Puerto Rico por ley, la propia ley establece que hay una excepción donde sí se podría practicar. Y la gente entiende perfectamente la parte esta de la vida de la madre. Si la vida de la madre está en peligro, pues se puede practicar. Y mucha gente ve eso y podrían algunos estar de acuerdo. La inmensa mayoría estaría de acuerdo y otras personas que no estarían en desacuerdo porque, ¿verdad?, creen totalmente, ¿verdad?, en la vida. Sin embargo, cuando se habla de la otra excepción, de la salud mental, pues por ahí cabe todo. O sea, si la mujer está deprimida y quiere abortar, pues puede abortar, porque eso es parte de salud mental. Si la mujer está creando un problema emocional, el que no puede terminar unos estudios, o el que ya no puede perseguir una carrera porque esa criatura que va a venir pues va a ponerle un detente a su progreso momentáneo, pues puede abortar. En otras palabras,
En Puerto Rico el aborto está prohibido, pero las excepciones que permite para abortar son tan amplias que por eso hay clínicas de aborto a tutiplén en Puerto Rico y no se ha podido detener bajo ninguna circunstancia la práctica del aborto. Y por eso muchas personas piensan que cualquier legislación que restrinja y le ponga más cortapisas a todos estos individuos que practican abortos en Puerto Rico y clínicas, pues bienvenido sea. Pero hay otras personas que piensan que eso no es así. Bueno, tenemos que ir a la pausa para escuchar mensajes de interés. Así que pausamos y regresamos en breve. Regresamos en breve con más de Por el Libro con Milton Picón. Accede a tu cooperativa cuando quieras y donde estés gracias a la aplicación móvil de Larecoop. Con esta aplicación puedes consultar tus balances, hacer transferencias, pagar préstamos y hasta verificar tus estados de cuenta. Todo desde tu celular, sin filas, sin complicaciones. Es rápida, segura y diseñada pensando en ti. ¿Necesitas hacer una gestión urgente? Ya no tienes que salir de casa. Descarga hoy la aplicación móvil de Larecoop en el Google Play Store o en el Apple Play Store o en el Apple App Store. Comienza a disfrutar de la tranquilidad de tener tu cooperativa siempre contigo. Larecoop, contigo siempre. En Ferretería Central contamos con la mayor variedad en materiales para la construcción y remodelación. Un centro de pinturas con sobre 2,000 colores a escoger y preparamos tu color favorito en marcas reconocidas. Además, en Ferretería Central contamos con gabinetes de cocina, vanities, equipos sanitarios y todo lo necesario para embellecer tu hogar. Recuerda que si tu problema es de ferretería, no pases trabajo y pasa por Ferretería Central en el cruce de Altamira en Lares con teléfono 897-2953. Somos miembro del prestigioso grupo de ferreterías de aquí. Búscanos en Facebook y aprovecha las grandes ofertas. Laboratorio Clínico San Martín, por décadas el laboratorio de todas las familias lareñas. Hoy seguimos la tradición familiar. Cada día nuestra gran familia se extiende más para darte las mejores atenciones y con profesionalismo. No limitamos esfuerzos para tener los mejores y más modernos equipos para el resultado de tu análisis rápido y con la mayor exactitud y precisión. Por décadas visitamos los hogares de aquellos pacientes que así lo meriten, además de hogares de envejecientes y empresas. Aceptamos todos los planes médicos, incluyendo la reforma Medicare y Advantage. Laboratorio Clínico San Martín, en la calle Pedro Albizu Campos, abierto de lunes a sábado desde las 6:30 de la mañana. Teléfono 787-897-2479. Laboratorio Clínico San Martín, atendiéndote con el mismo amor de siempre. Oye, me enteré que doña Carmen necesita ayuda para el cuidado de un enfermo que tiene en el hogar. Hospicio Emanuel cuenta con un grupo de enfermeras y médicos que visitan el hogar, además de servicios de amas de llave, y también cuentan con apoyo en el hogar. Suplimos los medicamentos necesarios para el manejo de la condición del paciente en el hogar, y todo esto sin costo alguno para el paciente o su familia. Llama ahora al Hospicio Emanuel con teléfono 787-897-7040. Déjate ayudar con amor por Hospicio Emanuel. Oportunidad de empleo para capellanes. Hospicio Emanuel ofrece oportunidad de empleo a capellanes con certificación al día para ofrecer sus servicios en Lares y pueblos vecinos interesados. Puedes comunicarte al 787-897-7040. Hospicio Emanuel. Gran venta del pesito en Mr. Special. Muslos con caderas back portion, Estados Unidos, congelados a 69 chavitos libra. Leche evaporada Mr. Special de 12 onzas a $1. Salchichas de pollo Mr. Special de 5 onzas a 2 por $1. Tuna Chunk Likes Turkeys, variedad de 5 onzas a $1 cada una. Tomates para ensalada de Estados Unidos a $1 la libra. Aprovecha la gran venta del pesito en Mr. Special. Válido hasta el 5 de noviembre.
Me levanto dando gracias al Padre Celestial con mi taza de café lareño. Al abrir mi ventana, sigo el rumbo de mis tradiciones. Veo los campos que se visten de alegría. Mi tierra brilla con el fruto del mejor café. Sí, café lareño. Vengan todos a celebrar y a disfrutar del mejor café. El mío, claro que sí, café lareño. Ya estamos de regreso por el libro con Milton Picón. Bueno, aquí de regreso con más de Por el Libro. Estábamos hablando en el segmento anterior de esta pugna que se ha suscitado, ¿verdad?, dentro del movimiento conservador y pro vida en Puerto Rico, entre la gente que está de acuerdo con el proyecto del Senado 297 de la senadora Joan Rodríguez Bebe, que fue aprobado por Cámara y Senado y que ahora se encuentra en el escritorio de la señora gobernadora, por unos puntos de vista relacionados al articulado que hay en el Código Penal de Puerto Rico, que unos interpretan de una manera el texto, otros le interpretan de otra forma. Y obviamente cuando el diálogo llega a ser un tanto insostenible, pues la gente se tranca la banda. Y cuando la gente se tranca la banda, pues no hay quien los haga razonar. Y a todos los amigos que nos están escuchando, mire, cuando esta polémica se dio y pues llega a los oídos de uno es parte del movimiento conservador, Yo inmediatamente pensé que pues, tal vez lo más viable era que las personas que son cuarto bate en el tema, unos a favor del 297, otros en contra, unos que favorecerían si se daban unas enmiendas, pues se reunieran. Y obviamente, ¿verdad?, los nombres no los voy a divulgar por aquí porque fueron reuniones privadas. Pero se reunió el who is who, como diría el americano. Las mentes legales de este país que tenían, ¿verdad?, pues, que tienen mucho conocimiento de la ley y que en este asunto del aborto, pues, estaban en campos separados. Y se llegó a la conclusión de que se iba a discutir en ánimos de lograr un consenso y que ese consenso, pues, si se daba, pues, había que echarlo para adelante. Y esos líderes, ¿verdad?, y personas con mucha sapiencia jurídica en este país, se sentaron, dialogaron y llegaron a unos acuerdos. Y el acuerdo básico era que se iba a apoyar en la Cámara de Representantes unas enmiendas para subir la edad de menos de 14 a 18 o a 21. Obviamente, cuando se hizo el proyecto original eran menores de 15, porque obviamente a los 14 años de edad, aquí cualquiera que embaraza a una menor comete un delito. Era mucho más fácil también aprobar una legislación, ¿verdad? Porque todo el mundo piensa en que hay que cuidar y que hay que proteger a los menores de edad, particularmente menores que ya la historia aquí en Puerto Rico nos habla de que las han llevado a clínicas de aborto y a la fuerza le han practicado un aborto, incluyendo a jovencitas que las han drogado y les han amajado las manos y los pies para practicarle a la fuerza un aborto. Y eso no es cuento, ¿verdad? Eso son gente que pasó por esa experiencia, sus casos llegaron a los tribunales y llegaron inclusive a los más altos tribunales aquí en Puerto Rico. De hecho, esas personas menores que pasaron eso, una vez pasó toda esa situación, se convirtieron ya en personas, ¿verdad?, con mucha más edad, terminaron siendo miembros de la Asociación Pro Vida.
y terminaron defendiendo la vida a todo lo que da. Así que aquí nosotros conocemos, ¿verdad?, la historia que tienen las leyes. Pues mire, esta gente se reunió y llegaron a la conclusión de que los que estaban a favor que fuera solamente de 15 hacia abajo, pues iban a ceder para que se metieran unas enmiendas que fueran hasta los 18 años, o 21, pero creo que era 18 o 21. Pero que si no se lograban esas enmiendas, se iba a ir entonces con el proyecto tal y como estaba, con las menores de 15 años. Llegaron estas personas a ese acuerdo, pero obviamente los grupos, ¿verdad?, que están en la controversia esta, pues simple y llanamente, pues ya tenían una mente hecha con relación al tema. Así que los acuerdos que pudieron llegar unos abogados conocidísimos en Puerto Rico se fue por el inodoro para abajo. ¿Sí? Porque cuando la gente se tranca a la banda no hay forma de llegar a diálogos que sean constructivos. Lo que a mí sí me llama la atención en todo este asunto es que en la Cámara de Representantes, cuando este proyecto 297 se votó, la representante por Proyecto Dignidad, la honorable Lizy Bulgo, le votó en contra a ese proyecto. Las personas que le votaron en contra a ese proyecto, aparte de ella, pues fueron las personas independentistas que siempre le han votado en contra a todo proyecto que sea de valores, que sea para proteger la vida, porque ese tipo de minoría independentista aquí siempre estaba de acuerdo con el aborto estricto. Algunos han radicado hasta proyectos en la legislatura para que el aborto sea a los 9 meses y dejarlo clarito, que durante los 9 meses una mujer puede abortar. Así de fanáticos son en la izquierda aquí con el tema del aborto. Pero nos sorprendió sobremanera, ¿verdad?, que la representante Lizy Bulgo no nos sorprendió. Le votó en contra porque ella propuso unas enmiendas y no se las aceptaron y decidió pues que iba a votarle en contra del proyecto. Obviamente su voto no hizo falta o no tuvo ninguna consecuencia en la Cámara porque ese proyecto se aprobó con una gran mayoría de votos. Asimismo, cuando regresó al Senado, de la misma forma, se necesitan 14 votos para aprobar proyectos en el Senado y el 297 logró 21 votos. Creo que hasta Eliezer Molina le votó. Bueno, ¿verdad? No sé si sabía lo que estaba haciendo cuando votó, pero por lo menos en la tabla de votaciones decía que le votó a favor al 297. Ustedes se pueden imaginar. Pero me extraña sobremanera que inmediatamente que surgen estas cosas, pues hay algunos sectores en Puerto Rico que yo espero que sean minoritarios, y le voy a explicar por qué. Decidieron pues que había que condenar públicamente a la senadora Joan Rodríguez Bebe y tildarla de traidora a la causa, y incluir también dentro de los traidores hasta pastores en Puerto Rico, porque traicionaron la causa pro vida. Y a mí me extraña sobremanera también que inclusive el que fue candidato a la gobernación por el propio partido Proyecto Dignidad, Javier Jiménez, se unió al coro de los que estaban diciendo que se traicionó al proyecto Provida y al ideario Provida en Puerto Rico. Y cuando la gente utiliza ese tipo de argumentación de que estos son traidores y qué sé yo qué, pues, mi hermano, se alejan de la posibilidad del diálogo constructivo y se asumen unas posturas que pueden llegar a ser bien perjudiciales, inclusive para el propio proyecto político, Proyecto Dignidad. Una vez salen estas declaraciones, se
se da cuenta Proyecto Dignidad, que tiene dentro de su seno dos grupos que creen completamente distintos, y que yo no puedo explicarme cómo una persona que llegó a convertirse en una heroína del movimiento conservador y que tuvo una hoja de servicios de proyectos aprobados de todo tipo, no solamente con proyectos que tienen que ver con la moral y valores, sino proyectos en contra de la corrupción y otra serie de temas más, como lo es la senadora Joan Rodríguez Bebe, de momento, por el proyecto 297, se convierta de heroína en villana. O sea, yo no puedo entender un movimiento conservador que pueda llegar a ese tipo de conclusión, a no ser que hayan personas dentro del movimiento Proyecto Dignidad que quieren a la senadora Joan Rodríguez Bebe fuera del proyecto. O sea, porque cuando una persona que hace un trabajo de excelencia como hizo en el primer cuatrenio, y obviamente tenía más poder en el primer cuatrenio porque le dieron una comisión, ahora no, o sea, el PNP ganó y abarrotó todo y olvídate, los grupos minoritarios y partidos minoritarios son esos, minoritarios, no hay ninguno con una comisión dirigiéndolo. Obviamente, pues, reduce el poder o la influencia que pueden tener los legisladores, pero no su voto y no sus convicciones. Y yo creo que es totalmente injusto que se tilde a la senadora Joan Rodríguez Bebe de traidora a la causa provida. Eso es una barbaridad. Una barbaridad que yo creo que no tiene otro propósito que no sea el de ir empujándola lentamente hasta sacarla del proyecto político, Proyecto Dignidad, lo que sería una gran desgracia, porque se iría entonces, me imagino, se declararía senador independiente, y Proyecto Dignidad perdió una persona que ha sido valiosa desde el momento que la reclutaron. Obviamente hay personas, ¿verdad?, también de estos comefuegos que entran en los partidos después que pasan los primeros 4 años y se meten y qué sé yo qué, y vienen con las malamañas de los partidos políticos de los cuales llegan y empiezan a esgrimir los argumentos de que si esta persona es independentista, y algunos hasta falsamente dicen, no, si lo hubiera dicho desde el principio. Mire, yo estuve desde el principio en ese proyecto. Y desde el momento del reclutamiento, ella misma mencionó que era independentista, pero entendía que su ideal no tenía que, de alguna manera, reñir con lo que es el conservador. Y durante los primeros 4 años así lo probó en la legislatura. Así que pues la gente del Proyecto de Dignidad van a tener que ponerse para su número y discutir unas cosas al interno del partido y ser claros también y transparentes cuando le hablen al pueblo y determinen cuáles son las acciones que van a tomar, porque definitivamente eso no se le hace a personas que están, ¿verdad?, haciendo un trabajo en la legislatura y que están haciendo un trabajo de excelencia, ¿verdad? Y obviamente entre las dos legisladoras, si no puede haber una comunión y un consenso, un montón en algunos temas, ¿verdad?, como lo puede ser el tema del aborto, pues hay entonces dificultades. Y yo espero que sean grupos que sean minoritarios. ¿Y por qué digo que espero eso? Bueno, porque si los grupos que están en este tiroteo llegan a convertirse en la mayoría dentro de una colectividad conservadora, pues le van a dar un tiro a la colectividad conservadora. Ese va a ser el final que está anhelando el Partido Nuevo Progresista, que están anhelando montones de personas que son estrategas de ese partido que está en el poder, que están locos por la desaparición
¿verdad?, de este proyecto político que va a estar durante estos 4 años porque quedó inscrito, ¿verdad? Y era una esperanza, y puede ser todavía una esperanza, ¿verdad?, para el movimiento conservador, solamente si se pueden corregir unos asuntos. Bueno, vamos a pausar para escuchar mensajes de interés y regresamos en breve con el segmento final del programa de hoy. Pausamos. Regresamos en breve con más de Por el Libro con Milton Picón. Graduaciones de los nenes, Cooperativa de Aguadilla. Vacaciones familiares, Cooperativa de Aguadilla. Cambio de carro, Cooperativa de Aguadilla. Regalo de madres, Cooperativa de Aguadilla. Y es que en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla tenemos la solución a todo asunto financiero. Respira con la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla. Tu verdadera cooperativa en Aguadilla, donde te sientes como en familia porque somos familia. Visita hoy mismo cualquiera de las sucursales o accede para más información sobre el préstamo que más se ajusta a tu necesidad en aguacoop.com. Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla. 787-891-1755. Comercial El Pare, Ferretería, Casa Agrícola y Cash and Carry, ubicado en el cruce de Lao, antiguo Pet House, debajo del Salón Imperial. En Comercial El Pare estamos abiertos los 7 días de la semana, de 6:30 de la mañana a 7 de la noche. Ven y para aquí. Seguro encontrarás todo lo que buscas en efecto de ferretería en general, casa agrícola y cash and carry. Amplio, cómodo y fresco. Local muy conveniente para que te sientas en familia y encuentres todo lo que necesitas. Y lo mejor, ese trato de amigo que tanto te gusta. Para más información, se puede comunicar al 787-453-7153. Comercial El Pare, Casa Agrícola y Cash and Carry. El Centro de Piezas Tony Ruiz está de fiesta. Celebramos en grande nuestro aniversario y lo hacemos contigo. Lo que esperabas ya es realidad. Ahora abrimos todos los domingos de 9 de la mañana a 1:30 de la tarde. Especiales todos los domingos en baterías y aceites. Aprovecha y dale mantenimiento a tu carro al mejor precio. Centro de Piezas Tony Ruiz, el único auto parts que hace delivery en Lares. Llámanos al 787-897-2660 o al 787-669-0355. Celebramos contigo nuestros años de servicio, porque nuestros clientes son más que clientes, son familia. Nuestro Auto Parts está repleto de mercancía con las mejores marcas del mercado y nuestro equipo de expertos está listo para ayudarte. Visítanos en el Centro de Piezas Tony Ruiz. Te esperamos juntos para celebrar. Gran venta del pesito en Mr. Special. Muslos con caderas Back Portion, Estados Unidos, congelados a 69 chavitos libra. Leche evaporada Mr. Special de 12 onzas a $1. Salchichas de pollo Mr. Special de 5 onzas a 2 por $1. Tuna Chong Likes Turkeys, variedad de 5 onzas a $1 cada una. Tomates para ensalada de Estados Unidos a $1 la libra. Aprovecha la gran venta del pesito en Mr. Special. Válido hasta el 5 de noviembre. Dora's Health Food, en los bajos de la Plaza de Lares, frente a la Cafetería Martínez, con todo en medicinas naturales para toda tu familia. Para el cuidado de tu salud, tenemos los suplementos del Dr. Norman. Aquí, en Dora's Health Food, contamos con amplia variedad de productos para atletas. Además, aquí conseguirás los productos gluten free. Estamos cerca de ti, en los bajos de la Plaza de Lares. Visítanos de lunes a viernes de 8:30 a 4:30 de la tarde. Llámanos al 787-897-9000. Dora's Health Food. Te atendemos como tú te lo mereces. Atención Aguadilla y sus alrededores. ¿Buscas un laboratorio clínico de confianza en tu área? Entonces esto es para ti. Laboratorio Clínico Vallaney, en el pueblo de Aguadilla, está comprometido con tu bienestar.
con un horario conveniente. Te atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Marca el 787-891-3737 para reservar tu cita hoy mismo. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, realizamos visitas al hogar y contamos con nuestro propio laboratorio de referencia para brindarte resultados precisos y rápidos. No dejes tu salud en manos de cualquiera. Confía en Laboratorio Clínico Vallaney, en el pueblo de Aguadilla, cuidando de ti con profesionalismo y atención personalizada. Ven y descubre la diferencia que hace un equipo comprometido con tu salud. Laboratorio Clínico Vallaney, siempre contigo en el camino hacia el bienestar. En Quebrada Coop celebramos el mes del cooperativismo contigo. Aprovecha tu préstamo personal desde 500 hasta 2.500. Sin experiencia de crédito, poco crédito, crédito afectado. Solicita ahora llamando al 787-898-7979 o en quebradacoop.com. Oferta válida hasta el 31 de octubre del 2025. Acciones y depósitos asegurados por COSEP hasta $250,000, no por el gobierno federal. Tu única oportunidad la tiene Quebrada Coop. Ya estamos de regreso por el libro con Milton Picón. Bueno, aquí de regreso ya con el tercer y último segmento del programa de hoy. Yo quiero leer una columna o un artículo, ¿verdad? Que le envió el licenciado Juan Manuel Frontera Suao a muchos líderes religiosos, ¿verdad? Particularmente de la denominación donde él persevera. Que conoce al licenciado Juan Manuel Frontera Suao es una persona que es un pacificador por excelencia, o sea, una persona bien brillante, que usted no lo va a ver en fuego cruzado, cruzando líneas de lo que es inaceptable, ¿verdad? En términos del vocabulario que se usa, de la conducta que se exhibe. Una persona que tiene un testimonio, ¿verdad? Intachable. Y él, en vista de todo este revolú que se ha formado por el proyecto 297, ¿verdad? Sobre el tema del aborto, escribió algo que lo tituló La verdad que ama y el celo que sana. Y aunque está escrito y dirigido a pastores, creo que el tema es importante como lo tocó. Y yo creo que es bueno que la gente y público en general, pues, ¿verdad?, se exponga a este contenido. Es largo, así que no creo que lo vaya a poder leer completo en el segmento, pero por lo menos lo que me alcance. Dice: en los caminos de la fe, pocas cosas son tan difíciles como mantener un corazón apacible cuando sentimos que defendemos la verdad. A menudo confundimos el celo santo con la ira, y en nombre de la justicia terminamos hiriendo al hermano. Job, Proverbio y Eclesiastés nos ofrecen un retrato claro de este peligro, la tensión entre la verdad que libera y la pasión que destruye. Job tuvo amigos que creían estar defendiendo a Dios. Sus palabras parecían correctas, pero el Señor les dijo: no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Y detrás de su teología había orgullo, detrás de su celo, dureza. El libro nos muestra que uno puede decir lo cierto y sin embargo hacerlo mal. Defender la verdad sin compasión es una forma de injusticia. Los amigos de Job no comprendieron que la verdad que no ama no se parece a Dios. Proverbio, con su sabiduría práctica, advierte y cita: la blanda respuesta quita la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. La verdad dicha sin mansedumbre se convierte en espada que hiere en lugar de sanar. Por eso el sabio contiene su espíritu, escucha antes de responder
y habla solo después de pensar. La sabiduría no consiste solo en conocer lo verdadero, sino en saber cuándo y cómo decirlo. Una verdad dicha con ira puede cerrar corazones. Una verdad dicha con gracia puede abrirlos. Eclesiastés añade una capa más profunda cuando dice, y cito, hay tiempo de callar y tiempo de hablar. No toda causa exige respuesta inmediata. No todo error necesita corrección pública. A veces el silencio es fidelidad, no cobardía. El sabio sabe que hay un límite para las palabras y que el juicio final no le pertenece a él, sino a Dios. No te apresures en tu espíritu a enojarte, dice el predicador, ¿verdad? Y refiriéndose a este libro. Porque la ira reposa en el seno de los necios. Quien se deja dominar por la indignación, aunque sea justa, se aleja del descanso que puede confiar, que produce confiar en la soberanía divina. A la luz de estos textos, el consejo de John Newton sobre las controversias cristianas resuena con fuerza. Newton enseña que antes de escribir o hablar contra otro creyente debemos orar por él. La oración limpia la mirada, nos recuerda que el otro no es el enemigo, sino hermano por quien Cristo murió. Si oramos antes de responder, probablemente diremos menos y con más sabiduría. Si no oramos, es casi seguro que diremos más de lo necesario y menos de lo útil. Newton nos invita a ver la controversia no como un campo de batalla, sino como una oportunidad de ejercer la paciencia, la humildad y la verdad en amor. Timothy Keller, en sus reflexiones sobre la polémica evangélica, retoma esa misma línea. No toda disputa es pecado. Algunas son necesarias para defender el evangelio. Pero incluso cuando la causa es justa, el modo importa. Keller advierte que el cristiano no debe discutir para ganar, sino para servir. Las palabras deben ser médicas, no militares, deben sanar, no humillar. Es un error común pensar que el fervor doctrinal justifica el desprecio personal. Esa confusión es sutil, pero letal. Convierte la verdad en un instrumento exclusivo de poder y no en un medio de gracia. El Evangelio nos recuerda que la verdad no se defiende desde la ira, sino desde la cruz. Cristo nunca transigió con el amor, pero tampoco despreció a los que erraban. Con firmeza reprendió al hipócrita, pero con ternura restauró al quebrantado. Su mansedumbre no fue debilidad, sino dominio de sí mismo en amor. Esa es la forma de valentía que el mundo no entiende y que la iglesia necesita recuperar, la que sabe que decir no sin dejar de amar, la que denuncia el pecado sin deshumanizar al pecador. En el contexto actual de guerras culturales y debates políticos, esta distinción se vuelve vital. Muchos creyentes sienten el deseo de hablar, pero no siempre eligen el tono del espíritu. La red, la plaza pública o la asamblea se convierten en lugares donde la verdad se grita más de lo que se encarna. Y sin embargo, el llamado sigue siendo el mismo, hablar con verdad y con mansedumbre, buscando el bien del otro y no la victoria personal. La corrección sin humildad no corrige, sino provoca más ruido. La verdad no se pierde por hablar con suavidad. Lo que sí se pierde cuando la verdad se defiende con violencia es el testimonio del Evangelio mismo. No ganamos nada si convencemos con argumentos, pero perdemos la semejanza con Cristo. La ortodoxia sin humildad termina siendo una forma refinada de orgullo. Por eso, antes de responder debemos examinarnos. ¿Qué me mueve? ¿El amor al Evangelio o la necesidad de tener razón? ¿La gloria de Dios o la herida de mi ego? La controversia cristiana, bien llevada, es un acto de adoración. Decir la verdad delante de Dios con la templanza que proviene de su temor.
mal llevada se convierte en idolatría del propio criterio. Solo el corazón que ha aprendido a callar ante Dios puede hablar con justicia a los hombres. Solo quien conoce su propia fragilidad puede corregir sin despreciar. Toda discusión entre creyentes debe recordar que ninguno posee la verdad. Ambos están siendo poseídos por ella. Por eso, antes de escribir, discutir o responder, conviene orar como lo hizo el publicano. Señor, ten misericordia de mí, yo soy pecador. Desde ahí el tono cambia, las palabras se ablandan y la verdad deja de ser un martillo para convertirse en bálsamo. La verdad que no ama, destruye. La verdad que nace del amor, salva. Esa es la sabiduría que Job aprendió en el dolor y que Cristo encarnó en su cruz. Quien defiende la verdad sin amor, no defiende la verdad completa. Porque la verdad mismo, el verbo hecho carne, vino lleno de gracia y de verdad. Y en ese equilibrio misterioso y glorioso está la forma en la que los hijos de Dios deben hablar aún en medio de la controversia. Ahora bien, cuando trasladamos estas verdades al campo de las diferencias dentro del movimiento Provida, encontramos un ejemplo vivo de este desafío espiritual. Todos compartimos la convicción de que la vida humana debe ser protegida desde la concepción. Y sin embargo, las estrategias que pueden alcanzar esa meta varían. Algunos entienden que la única posición coherente con la dignidad del no nacido es la prohibición absoluta del aborto. Otros, igualmente comprometidos con la defensa de la vida, sostienen que debe contemplarse una excepción médica estricta en situaciones donde la vida de la madre esté en peligro real. Y hay quienes, compartiendo el mismo fin, creen que la experiencia política y pastoral enseña que la sociedad debe avanzar por etapas, fortaleciendo leyes, conciencia y estructura hasta llegar a una protección plena y culturalmente sostenible del no nacido. Estas diferencias legítimas y necesarias en una democracia madura a veces se convierten en heridas dentro del propio cuerpo Provida. Se lanzan acusaciones de tibieza o de extremismo, se juzgan las motivaciones, se multiplican las desconfianzas y lo que comenzó como una diferencia de prudencia termina como una batalla de ego. Y en medio de ese ruido, el enemigo verdadero, la cultura de la muerte, celebra nuestra fragmentación. Aquí vuelven a resonar las lecciones de Job, Proverbio y Eclesiastés. Job nos recuerda que uno puede hablar con celo de Dios y no hablar rectamente delante de él. Proverbio nos advierte que la palabra áspera multiplica la ira. Eclesiastés nos enseña que hay tiempo de construir y no de derribar. Defender la vida exige más que convicción, requiere carácter. La causa del Evangelio no se sostiene solo con argumentos, sino con el espíritu con que se presentan. Si la defensa de la vida pierde la compasión, deja de ser evangélica. Y yo le añadiría aquí, deja de ser católica, deja de ser cristiana, ¿verdad? Si la estrategia no se impone sin mansedumbre, deja de ser cristiana. No todos estamos llamados a usar los mismos métodos, pero todos estamos llamados a usar el mismo tono, el de Cristo. La historia enseña que las victorias más duraderas no nacen del estruendo, sino de la perseverancia, de la verdad dicha con ternura, del amor que no se cansa de esperar. En el movimiento Provida hay espacio para los que avanzan paso a paso y para los que sueñan con el todo ahora, si ambos caminan bajo la misma cruz. Las redes y los foros públicos no son el lugar donde debemos probar quién ama más la vida, sino donde estamos, mostrar que el amor por la vida incluye el respeto por el hermano que piensa distinto dentro de la misma causa. El mundo que observa no juzgará tanto nuestras leyes como nuestro espíritu. Si entre nosotros se va la unidad en medio del disenso, el mundo verá a Cristo. Pero si entre nosotros se respira hostilidad, el mensaje de la vida perderá su rostro más humano, el del amor.
Y mire, lo voy a dejar aquí porque me queda una página y media todavía. Siento no haberlo comenzado desde el segundo segmento porque lo hubiera leído completa, pero esto es una joya escrita por el licenciado Juan Manuel Frontera Suau para traer reflexión a todas las personas que están en el liderato de los diferentes grupos que están siendo las personas más vocales en este debate. Pues obviamente hay estilos y obviamente no todo el mundo tiene los mismos estilos, ¿verdad? Y hay estrategias, no todo el mundo tiene las mismas estrategias. Pero sobre todas las cosas debe imperar siempre el amor, porque los políticos se matan allí y después van y se dan la mano. Y los políticos se dicen 20,000 cosas y algunos son hasta compadres, ¿verdad? Pero entonces la hostilidad que viene y afecta en un movimiento prohibido, un movimiento conservador, lo que hace es desunir. Y todo lo alcanzado se vuelve a echar hacia atrás. Y la idea es caminar hacia el frente, no retroceder, no caminar como el buey para atrás. O sea, si nosotros queremos ver algo en este tiempo, tenemos que unirnos. Bueno, el tiempo se me terminó, solamente unos segundos, para decirle a la gente que nos está escuchando, vaya este domingo a una iglesia, la iglesia de su predilección, lleve su familia, sus hijos, los mejores valores que le puede legar a ellos. Será hasta el próximo viernes, Dios mediante. Dios bendiga al pueblo de Puerto Rico. Adiós. Hemos llegado a la parte final de Por el Libro con Milton Picón. Te esperamos el próximo viernes por aquí por Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.